Nada, muchas gracias. Gracias por acompañarme hoy. Y bueno, pues quiero aprovechar esta primera transparencia para dar la enhorabuena a Women for Technical Talks porque estamos ya en el 11º evento. Yo creo que se merece un aplauso. Y también el tercer evento internacional, que es online, pero bueno, que es un paso importante. Anda, pasa. Pasa. Bueno, sale la técnica tradicional. Se ha quedado... Ahora. Bueno, también dar las gracias a los patrocinadores, porque sin ellos no sería posible llegar al 11º evento. Y... Vale, ahora sí funciona. De los que estáis aquí, creo que nos conocemos muchos, pero para los que no me conocéis, mi nombre es Cruz Margaix. Tenéis aquí mi perfil de LinkedIn, por si queréis conectar conmigo. Y soy Solution Architect de Dynamics 365 FNO en Crosspoint. Entonces hoy vengo aquí para todos aquellos que estéis relacionados con la programación y os cueste un poquito hacer test unitarios y os inventéis todas las excusas por inventar, pues un poco para convenceros de que cambiéis un poco el chip, ¿no? Y... Uy, de verdad. Perdón. Si trabajáis en programación o tenéis alguna relación con el desarrollo, seguro que habéis visto alguna versión de esta pirámide, ¿vale? Que es la pirámide de las pruebas en cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Entonces tendríamos una base más grande, que son las pruebas unitarias, que pues típicamente están automatizadas y se llaman unitarias porque lo que hacen es probar unidades de código. Entonces aquí tendríamos tests por cada método que desarrollamos. Idealmente aquí tenemos muchos, porque para cada una de nuestras unidades de código vamos a crear un conjunto de tests que validen todas las posibles combinaciones positivas y negativas de nuestro método, ¿vale? Esto es lo ideal. Después tendríamos una capa con menos test, que serían las pruebas de integración, en las cuales ya también se crean por desarrollo, también se automatizan, pero ya no testean unidades, sino conjuntos de elementos que interaccionan entre ellos. Y ya en los niveles más elevados, pues ya tenemos las pruebas de interfaz de usuario, que son las que conocemos todo el mundo, que es el consultor probando el código que hemos hecho, o el usuario final, ¿vale? En coste, pues los test unitarios tienen el mínimo coste porque los hacemos una vez y los ejecutamos todas las veces que queramos, y según ascendemos en la pirámide, mayor coste y mayor tiempo nos supone, mientras que la frecuencia de ejecución tiene el sentido contrario. Estos de aquí se hacen pocas veces, pero estos se ejecutan de forma automática con mucha frecuencia para asegurar que cualquier cambio que hagamos en el código o una actualización de versión no rompa nuestro código, ¿vale? Pero ¿qué nos pasa en FNO? ¿Vale? Yo vengo del mundo de FNO. Aquí tenemos esta pirámide. ¿Por qué? Tenemos muy poquitas pruebas unitarias automatizadas, prácticamente es muy poco habitual. Hay pruebas unitarias manuales, que son las que hace el desarrollador en su entorno de desarrollo, que prueba, vale, me va todo bien, pero la mayoría son pruebas de interfaz de usuario, con lo cual esto en realidad es poco eficiente y poco seguro. Esto es así en FNO. Yo no sé si vosotros venís de otros entornos, pues, o de otras tecnologías, si es así también o no. Pero particularmente en el mundo que yo conozco, que es en FNO, y con la visión que me dan los años de experiencia y la historia, con esta visión histórica, yo veo, entiendo que las razones por las que en FNO no tenemos casi test unitarios son un poco estas, ¿no? Nosotros ahora tenemos FNO,
Los que somos más clásicos teníamos antes AX, y AX tenía, FNO está como desde el 2016 disponible, o sea, hace unos 10 años, pero en AX el entorno de desarrollo era propio. No se desarrollaba en Visual Studio como ahora, sino que tenía su propio entorno de desarrollo y no tenía un mecanismo. Bueno, al principio no había ninguno, pero luego ya se creó un mecanismo para crear pruebas unitarias, pero era muy complejo, no era evidente de utilizar. Y luego algo muy importante es que muchos de los programadores de FNO, de X++, no somos informáticos de carrera, yo la primera, ¿vale? Entonces no tenemos tampoco, y bueno, conozco a mucha gente que no es informática de carrera. Entonces, pues tampoco tenemos esa formación previa de la importancia de los test unitarios, etc. Y algo que pasa también mucho con los test unitarios en FNO es que nadie habla de ello. Yo llevo ya unos cuantos años yendo a eventos y he ido a lo mejor a 3 charlas que hablen de test unitarios en FNO, ¿no? Y no se habla en LinkedIn, no se habla en los blogs, no se habla en ninguna parte. Y como en todo, de lo que no se habla, pues no existe, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Pues para empezar, en FNO desde hace 10 años ya no desarrollamos en nuestro IDE particular, desarrollamos en Visual Studio, con lo cual ya tenemos una infraestructura para hacer test unitarios. Ya FNO incorpora un framework que está, es muy intuitivo para crear estos tests por código, y además un módulo que se llama Acceptance Test Library, que se utiliza para crear los datos para que podamos testear. Por mucho que esto sigue siendo cierto, pues claro, ya vamos teniendo experiencia los que trabajamos en X++, ¿no? La experiencia está muy bien, pero hay que salir de la zona de control y darle una oportunidad. Y bueno, este punto no ha cambiado. Nadie habla de ello, pero así estoy yo aquí para tratar este tema, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que los desarrolladores de FNO no hemos generado este hábito de crear pruebas unitarias automatizadas, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si lo hiciéramos? Es decir, ¿qué obtendríamos si tuviéramos test unitarios, ¿vale? Supongamos un escenario ideal en el que hubiera test unitarios. Pues para empezar podríamos dormir mejor los viernes por la noche cuando tenemos un arranque en producción el fin de semana, ¿vale? Porque estaríamos muy tranquilos, porque aquí están los test corriendo tranquilamente mientras nosotros descansamos o nos tomamos una copa o lo que sea, ¿vale? Estaríamos seguros de que nuestro código es de calidad, es fiable y no se va a romper cuando pasemos a producción. Tampoco tendríamos miedo a decir, no voy a tocar esto que lo voy a romper, porque si toco algo y lo rompo, los test me lo van a decir. Con lo cual, tener las cosas cogidas con alfileres, pues ya no pasaría. Tendríamos también una documentación real de cómo funciona nuestro código, porque es cierto que en los proyectos pues, se documentan las cosas al principio, pero luego el código va evolucionando. Si nosotros vamos a ver nuestros test unitarios, como tenemos ahí escenarios reales, pues podemos entender realmente qué está haciendo cada método, ¿vale? Sin necesidad de documentar. Luego, una ventaja muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta es que desarrollar con test unitarios te obliga a programar mejor. ¿Por qué? Pues porque cuando desarrollamos con test unitarios tenemos que estar pensando que el código que escribimos luego lo podemos testear, ¿vale? Entonces, vamos a tender a hacer métodos más pequeños, métodos que podamos reutilizar, métodos que nos faciliten luego la tarea de testear, ¿no? Entonces, todas esas buenas prácticas que ya nos sabemos, que a veces por escribir el código más rápido nos saltamos, pues cuando sabemos que vamos a escribir test, tenemos que pararnos un momento y estructurar nuestro código de forma óptima. Luego, pues
los bugs nos van a venir dados cuando ejecutamos los tests. No tenemos que estar esperando a que el usuario de pronto un día no pueda facturar, ¿vale? Porque ya lo hemos probado todo antes. Y además, pues cosas que no son los bugs, pero a lo mejor rendimiento, por ejemplo, pues como estamos ejecutando nuestros tests, pues ya vamos a poder ver, pues mira, este método tarda demasiado en ejecutarse, ¿no? O podemos probar también nuestro código en distintas bases de datos. Muchas veces los probamos en desarrollo que tienen 4 clientes y 2 facturas, y cuando llegas a un entorno real con 1 millón de facturas, pues no te funciona, ¿no? Pues esto, como te permite probarlo en distintos entornos, recibes el feedback. A pesar de todas estas ventajas, seguimos teniendo excusas, ¿vale? Muchas veces nos decimos a nosotros mismos que en FNO, por lo menos, claro, el desarrollo en FNO, para los que no lo conozcáis, tiene una parte de código, que es el código en X++, que es un lenguaje derivado de C++ con SQL, pero también es muy visual, muy de pinchar y arrastrar. Entonces, a veces podemos decir, pues es que esto también depende mucho de los datos, es muy complicado porque es muy visual, necesito los datos, me los tengo que crear, es un rollo. Luego, claro, como os decía, no tenemos experiencia, entonces tengo que configurarlo todo, aprender cómo se hace, y tengo un montón de trabajo porque tengo a todos estos clientes esperándome, no me puedo parar a hacer esto, ¿no? Que enlaza un poco con estas razones que nos damos de no tengo tiempo porque tengo trabajo para mi cliente, ya en los proyectos tengo que ajustar mucho las horas, tengo que ajustar mucho el coste, cómo meto yo ahí las horas de test y cómo le cobro yo esto a mi cliente, ¿no? Al final todo se reduce en una cuestión básicamente de tiempo y por consiguiente de coste, porque el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, bueno, seguro que no os lo habíais imaginado, pero podríamos usar la IA, ¿no? ¿No? Porque claro, yo he tenido una idea genial y he dicho, vamos a usar la IA. Pero yo sé que podemos estar todos un poquito saturados de IA, ¿no? A mí particularmente me pasa que estoy un poquito abrumada con la IA, ¿no? Es porque, no sé, entras en LinkedIn o oyes a alguien, y si no tienes un agente o un equipo de agentes desarrollando para ti, mientras tú te tomas un café, mal. Ya no estás donde tienes que estar. Y yo personalmente esto me agobia un poquito, ¿no? Yo sí que es verdad que hago mis incursiones con la IA, utilizo GitHub Copilot para programar y luego pues distintas herramientas, y desde luego cuando, a ver, GitHub Copilot en Visual Studio para programar en X++, pues tiene cosas pues, que para mí son súper rápidas, pues yo qué sé, ponerle comentarios al código, es que pones 2 barras y ya está, y listo, ¿no? Pues sí, en eso me da igual que alucine, ¿no? Pero luego es que se inventan los métodos, se inventan las cosas, entonces para mí todavía para el código alucina demasiado. Luego pues el ritmo al que va, ¿no? Esto, porque es que yo no sé vosotros, a mí no me da la vida. Y no sé si habéis leído las noticias últimamente, pero va a haber que hacer un fondo específico para pagar tokens, porque lo que antes teníamos medio razonable de precio, ahora mismo pues Claude ya hace unos meses que cambió la política de precios, creo que la semana pasada o hace 2 semanas también se anunció un cambio en GitHub Copilot, entonces la verdad es que es la nueva droga. Es la nueva droga, es así, ¿no? Pero tampoco hay que ir con todo, con la IA, ¿no? Entonces, mi propuesta es que empecemos con los test unitarios, porque es verdad que son un rollo
porque o sea, es un rollo porque no te aportan nada, no estás con la emoción esa de programar y estás resolviendo un problema, ves que las cosas te salen, no, es como una tarea porque la tienes que hacer, porque como planchar un poco, ¿no? Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y punto. Y además es verdad que consume tiempo, porque ahora veremos en el ejemplo que a lo mejor tienes un método de una línea y tienes que escribir 7 métodos de test, porque son los 7 escenarios posibles, ¿no? Pero con los test unitarios nos va a quitar mucho tiempo, esa es la ventaja. Pero además el riesgo es mínimo, porque no vamos a romper nada realmente, ¿no? Los test nunca van a ir a producción, puede alucinar todo lo que quiera, que no vamos a romper nada. Te quitas esa parte más tediosa de crear los test que os estaba comentando y de paso pues ya vas practicando para quitarte ese miedo a la IA, ¿no? De empezar por algo que es sencillo y te da un retorno muy rápido, ¿no? Y al final pues es un win-win. Tú tienes tus tests unitarios, mejoras la calidad de tu código, aprendes a trabajar con la IA y no te quedas atrás. Sigue aquí el tema económico un poquito así, pero por ejemplo, para hacer lo que os voy a enseñar hoy, que es muy sencillo, podéis utilizar únicamente el chat de GitHub Copilot, no necesitáis utilizar los agentes. Y yo, por ejemplo, o sea, dentro de la licencia más barata o incluso con el GitHub Copilot gratuito, tienes bastante crédito del chat. El chat consume muy poquito para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Vale. El uso del GitHub Copilot os lo voy a poner con un vídeo porque tarda un poquito en pensar y no tenemos mucho tiempo. ¿Lo veis bien? Sí. ¿Veis aquí? Es un método hiper sencillo, ¿vale? Es un método que calcula el cuadrado de un número, no tiene absolutamente ningún misterio, ¿vale? Entonces, además es un método estático, no necesita que existan otros datos en la base de datos para ejecutarse, simplemente el número que le pasamos, ¿vale? Para que veáis, este es el chat de Copilot y ya por defecto nos da una opción de que nos puede crear las pruebas unitarias, ¿no? Entonces le voy a dar el vídeo. Entonces, ¿le he dado? Sí. Sí, vale. Entonces, tenemos aquí el chat. Entonces, voy a decirle que sea un desarrollador experto, eso sí. ¿Hace falta ponerlo porque es el chat, no? Porque a mí me han dicho que esto ya no hace falta ponerlo, que ya... A ver, le puedes decir solo... tú le puedes decir solo, hazme las pruebas unitarias y te lo hace. Sí. Pero a mi Copilot me dijo que le dijera esto. Que Yo le hago caso. Vale. Es que un compañero me dijo la semana pasada que ya no hace falta. No Ya hace sé falta, qué, no hace falta. que ya lo saben, que... Tiene contexto, sí, Yo pero... también lo ponía. El modelo en modo auto muchas veces no es lo mismo. Sí. Si especifica el rol de Ya. experto Sí. a otro, porque Yo- a veces detecta que necesita un modelo con más Ya, razonamiento. vale. Sí, Como yo ahorrando ahí. se lo puse para probar, porque yo normalmente no le pongo. Se me olvidó comentaros que con la almohadilla seleccionas esto y le he dicho que utilice el método clásico de arrange, act, assert. ¿Vale? Entonces, veis, está ahí pensando y de hecho, fijaos que aquí os dice profundo respiro. Porque te ha escuchado de alguna vez. Porque ya sabe que esto es un trabajo. Entonces, habéis visto que el método era una línea, pero fijaos todos los test unitarios que tenemos que crear, ¿no? Ahora sí os los voy a enseñar. No ha cambiado de... Me han visto todos menos tú. Claro, es que has pillado el momento en el que no estaba. A ver, es que no me coge...
ahora sí. Vale. Entonces, este es el método. Veis que mi método tenía una línea y aquí me ha hecho pues casi 80 líneas de código, ¿no? Porque, claro, tiene que validar pues que el número sea positivo, que el número sea 0, que el número sea negativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso, esto es muy tedioso de escribir, ¿vale? Vamos a ver el otro ejemplo. Vale. El ejemplo que os he enseñado era este, ya teníamos este método. Vale, para un poquito. Pero eso no es lo ideal, ¿vale? Porque si yo escribo el código y el código está mal, va a crear los tests para que pasen, ¿no? Pero el código seguirá estando mal. No sé si entendéis lo que os quiero decir. Entonces, lo ideal es que creemos, digamos, la definición del método y le digamos lo que va a hacer el método. Entonces, aquí también tengo un método muy sencillo. Es un método al que yo le paso un número y me va a devolver el nombre del mes, ¿vale? Entonces, yo lo que le voy a decir es: créame los test unitarios para este método que va a hacer esto, pero sin código. Entonces, la idea es que tengamos los test unitarios y luego yo escribo el método. Que los test pasan, es que mi método está bien. Que no pasan, es que mi método no está bien hecho, ¿vale? Entonces, pues en este caso selecciono el código porque quiero los test unitarios solo para esto, y ahora aquí le pregunto lo mismo, pero aquí le describo, ¿vale? Yo lo que quiero es que me devuelva el mes en español y un mensaje de error que diga esto cuando el número que le estoy pasando no es entre el 1 y el 12. Y aquí, pues con la almohadilla, lo que voy a seleccionar no es todo, sino solamente lo que tengo seleccionado, ¿vale? Entonces, se pone a pensar sus cosas y me crea la clase, que en este caso es más sencilla, ¿vale? Aquí no voy a entrar en detalle, pero bueno, me crea la clase con los métodos, que en este caso tiene menos, pero porque aquí hace un bucle para probar todos los meses y bueno, pues esto sería lo ideal, que tengamos nuestro método, vale. Y luego, pues, así muy rápidamente, para que no os agobiéis demasiado con el código en X++, que puede ser un poquito estresante. Por ejemplo, esto es un objeto estándar, es una tabla, es la tabla de clientes, y que ya tiene sus métodos. Entonces aquí tengo este método, por ejemplo, que se ejecuta sobre una instancia de clientes. Entonces este método pues ya es más complejo, ya no es un método estático, necesita tener un cliente creado para poder realizar las pruebas, necesita llamar a otro código. No es un método súper complejo, pero bueno, pues en este caso también le he pedido a Copilot que me ayude y pues lo que hace es que me crea esta clase, ¿vale? Entonces aquí pues tiene su código para crear clientes con la información que necesita, y luego va pues pasando todos los distintos escenarios, ¿vale? Con las distintas combinaciones que podemos tener. Es decir, puede hacer cosas muy sencillas, pero también cosas un poquito más complicadas. Y bueno, pues ya con esto antes de volver a dar las gracias a los patrocinadores, ¿alguien a quien no haya convencido? No. Vale,
Pues eso, muchas gracias a los patrocinadores. Recordad que todos los... bueno, pues el coste de las entradas y demás va destinado a esta ONG. Si no estáis aquí, ya estáis tardando. Y, y bueno, pues nada, esperamos veros de nuevo el año que viene. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo. Perdón, perdón. Dime. Bueno, bueno, gracias. Bueno, gracias por tu charla. Tengo dos preguntas en una, breves creo. Una de ellas es, la primera, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de utilizar Copilot para generar pruebas? Y la segunda, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Dónde has visto más el valor? Es decir, a lo mejor en la estandarización, la calidad. Pues mira, donde más veo el valor, te empiezo por la segunda, es que testea escenarios que a mí no se me ocurren a lo mejor. Ah, bueno. ¿Sabes? Porque... ¿Cómo cuáles? No, quiero decir, tú a lo mejor vas y testeas lo que más o menos se te ocurre, pero a lo mejor testea, pues, imagínate, en este del número al cuadrado, ¿no? Pues se va a testear un número, 5.000 millones, ¿no sabes? Que a lo mejor en el límite un poco de, no sé, cosas que a uno no se le ocurrirían, ¿no? Para mí eso es un beneficio importante. Y lo que más me gusta es lo que habéis visto, o sea, que tú y haces así y te lo genera. Es que es verdad que muchas veces esas excusas son ciertas. Ponerte a escribir test unitarios es un rollo, es que es un rollo, esa es la realidad, ¿no? Y es verdad que vamos todos muy, muy apretados y demás. Entonces, yo, sinceramente, sí que le veo un beneficio en este sentido. Si vas a hacer algo en programación, haz los test unitarios, porque antes de meterte con otras cosas, a lo mejor ya le coges el tranquillo y puedes luego hacer, no sé, métodos más sencillos o lo que sea, pero lo que has visto aquí es lo que más me gusta. ¿Y la calidad generalmente? La calidad es buena, sí, la calidad es buena. Pues muchas gracias. A ti. Dime, perdona. Quería preguntar, a la hora de... ¿Te quieres ir colocando? No, todavía digo, sí parece mal. Al hacer la petición a la IA de lo que quiere de los test, ¿está utilizando metodologías como Spec Driven o ya parte de Test Driven? Eso no te lo puedo contestar. Yo si quieres lo miro y lo hablamos, pero... Ya para ti si quieres tú profundizar un poco más Sí, el pero... tema de Spec Driven, porque aparte de la especificación y con la stack puede ir guiando para que te construya... Sí, yo aquí lo tengo en básico, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso también lo puedes conectar con el MCP de FNO y entonces ya tiene todo el contexto, etcétera, etcétera. Yo quería enseñaros un poco el paso 1, ¿no? Gracias.